que hemos venido trabajando en las clases, el encuentro anterior, era un poco, estuvimos trabajando sobre un autor que era von Westphal, Jacobo von Westphal, que nos daba un poco el fundamento más filosófico. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre el fundamento más epistemológico, etológico, ¿sí? Bueno, para ello voy a presentar un power sobre, sobre Frank de Waal. Lo primero que les había comentado de Frank de Waal, que, bueno, que era como más contemporáneo, un siglo después, falleció hace poquito tiempo, ahora unos 4 años, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí lo pueden ver. ¿Cuál es el aporte que nos va a hacer Frank de Waal? Podemos decir que hay un movimiento etológico que empieza a aparecer, que es el que se empieza a separar básicamente de lo que hasta ese momento era la instancia o la parte de la biología. Entonces ya la etología se empieza a dedicar propiamente a digamos, a la cuestión del comportamiento animal. Esto se debe primero a que antecesores a él, como Konrad Lorenz y demás, fueron logrando el premio Nobel, y eso hizo que la disciplina a la que ellos se dedicaban tuviese como ese acento particular en la etología y en el comportamiento de los animales. Él es neerlandés y ha desarrollado especialmente su carrera en Estados Unidos. ¿Por qué digo que es importante sobre todo su origen? Porque los estudiosos de las teorías de la evolución plantean que habría como 2 principios o 2 acentuaciones de estos principios. Por un lado, sería la supervivencia del más apto, que es más desde un lado ideológico más capitalista, y la cuestión gregaria, que sería desde un lado más, digamos, como una filosofía de comunión. Entonces, ¿qué pasa? Los acentos van a ir matizando la misma teoría. Frank de Waal es neerlandés, pero practica o se dedica todo su trabajo en Estados Unidos. Se lo podría conocer como uno de los actuales animadores, más allá de que ya no esté, en el fundamento de este diálogo de la etología. Es decir, no solamente que es un etólogo, sino que ha hecho gran contribución al trabajo, a la epistemología de la etología. Él es un primatólogo que se dedica a familiar, digamos, a filogenéticamente una especie que es muy cercana al hombre, que son los bonobos, y ha trabajado en distintos campos de esta especialidad. ¿Qué es lo importante por ahí que vamos a ir conociendo, viendo a lo largo del desarrollo de la clase, de este conversatorio? Es que él, por ejemplo, al principio trabajaba mucho con experimentos que tenían que ver con esto de encerrar los animales. ¿Sí? Al principio había otra concepción, en donde vivían en jaulas, en donde había laboratorios, ¿sí? Luego eso fue emigrando hacia otras realidades que, por ejemplo, estaban como en espacios más grandes, luego como en reservas, y finalmente al revés, es como que empiezan a poner cámaras en los lugares donde viven los animales, y las personas que estudian, es decir, los etólogos, empiezan a tener otra interacción también con ellos. ¿Eso qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar también cómo ha ido cambiando la concepción o la relación en cuanto al estudio de otros animales. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros venimos analizando estas cosmovisión a lo largo del tiempo, vemos que en poquito tiempo cambió radicalmente incluso la forma de estudiar. ¿Por qué cambia la forma de estudiar? Porque también cambia las concepciones y las comprensiones que vamos a ir teniendo de las especies, ¿sí? Bueno. Frank de Waal aborda en su obra cuestiones relacionadas con la historia y la construcción de la ecología como ciencia. Es decir, no solamente se dedica a estudiar a los bonobos puntualmente, del comportamiento de ellos, sino cómo
hacer un abordaje. Y yo creo que esta es la gran riqueza que nos regala Fran de Waal en cuanto no solo su contribución al mundo o al comportamiento animal, sino a cómo se va a generar o gestar esta cuestión. Ahí puse el libro, que es el último abrazo de mamá, que es una bonoba que tiene en su planta y bueno, me parece simpático su esposa se llama Caterina. Él falleció, pero su esposa no. Y en ese libro dedica a mi primate favorito, me gusta la idea, me pone a mi primate favorito, que es Caterina, se lo dedica de esa manera. Bueno, vamos a entrarnos un poquito en Fran de Waal. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos Jacobo von Westphal, señor con bigotes, otro tipo de formato, porque pertenece a otro siglo que nos abría esta categoría de Umbel, a pesar de que en ese contexto él estaba como separado o en la vereda del frente del darwinismo. Yo dije que todavía no estaba la síntesis evolucionista, que solamente aparecían algunos conceptos. Entonces, lo que iba a tomar Westphal era este concepto de Umbel, que era, ¿se acuerdan que cada especie se relacionaba perfectamente con las especies con el mundo circundante que le correspondía? Bueno, Fran de Waal, siglos después, retoma la categoría de Umbel y le va a introducir a esta mirada etológica, epistemológica distinta. Primero, para cambiar la forma de hacer etología o del estudio del comportamiento humano, y va a generar algunos conceptos que van a hacer mucho ruido en la época y actualmente, pero que bueno, a medida que uno va interactuando o conociendo al autor, lo que uno va mirando y aceptando y quizás queriendo mucho de él, es este intento de cambiar esta perspectiva epistemológica a la hora del abordaje de estos temas. Bien. El proyecto de Fran de Waal es sobre todo, ¿sí?, plantear la etología también como un estudio de la cognición evolutiva. Entonces, bueno, de Westphal él tenía la pretensión de que la ciencia partiera de las bases de estos Umbelten, de las especies que son totalmente diversos y distintos al hombre o a la especie humana, y que con ello cada uno iba a tener como distintas formas de interactuar con su medio, que aún para nosotros eran diversas y que muchas de ellas no las podíamos conocer. Si ustedes recuerdan, nosotros, por ejemplo, planteamos de que en este contexto pusimos el contexto de la garrapata. Entre uno de ellos, el topo de las mil narices, los murciélagos, bueno, en fin. Entonces dice, hay una distancia epistemológica que debe primar en la conducta animal. ¿Cuál es la distancia epistemológica? Que no debemos seguir pensando desde el hombre al resto de las especies. Es decir, el hombre claramente es el que va a hacer este estudio o este abordaje, pero no debemos pensar como que es el más, el mejor, el supra dotado en cuanto que es el punto de referencia para la evolución del resto de las especies, sino que cada uno tiene este umbel o este contexto o esta forma. Entonces, de Waal va a sostener también que todo acceso humano a los umbel de los animales, como es, limitado. ¿Por qué? Porque no podemos conocer perfectamente cuál es la relación que existe de las especies en los distintos umbel. Entonces, es el que va a decir, esto es un marco referencial. ¿En qué sentido es un marco referencial? En que nosotros vamos a plantear y vamos a tratar de conocer a quién, a los animales, a las otras especies. O sea, el que conoce claramente que es el hombre, pero no podemos partir de que somos los más evolucionados, sino que partimos de que podemos conocer distintos umbel, pero que tenemos una limitación. ¿Y cuál es nuestra limitación? Precisamente que somos seres humanos, es decir, que podemos conocer desde nuestra experiencia. Vamos a poder describir, vamos a poder ponernos en ese lugar. El autor plantea, no sé si lo tengo después en las filminas, pero plantea el tema de que si los leones hablaran, aún así no podríamos comunicarnos, porque no podríamos entender
que nos dicen, porque nos van a hablar desde su experiencia y desde la percepción que el mundo tiene. Si ustedes recuerdan la clase pasada, el encuentro pasado, nosotros trabajamos con esta imagen. Si bien el sol es uno y hay distintos ojos de distintos animales que lo van a ver de manera diversa en función de su umbel. Y para todos va a ser el sol y para todos van a poder dar un aspecto que quizás el otro no lo pueda hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como un poco lo que va planteando, ¿sí? Bueno, seguimos. Deval también postula un programa de investigación para la etología como un estudio de la cognición evolutiva. ¿Qué va a entender por cognición? Porque fíjense que hasta ahora, cuando yo leí, comentaba, no explicaba las distintas cosmovisiones, yo les decía, la filosofía nunca dudó, aún en espacios más tradicionales, como puede ser Aristóteles, de que los animales tenían alma, pero no era un alma intelectual, que es la alma del hombre, ¿sí? O sea, a las personas se le atribuía esa. Al resto era un alma sensitiva, animal, y se le aplicaba esta categoría de que actuaba un poco en función de sus instintos, palabra que ya hemos erradicado casi completamente, por lo menos en el mundo etológico, quizás no por ahí en el mundo cotidiano o en la lectura ya no del mundo científico, pero sí en la etología, ¿no? Es como que el instinto ya tiende a desaparecer porque entendemos de que los animales, cuando actúan o hacen determinadas cosas, no es que no tengan como un grado de cognición o de razonamiento, o por lo menos sí que hay una intencionalidad y no que solamente es el mero instinto, como una forma de explicar que no podrían hacer otra cosa, ¿sí? Las perspectivas asumidas también incluye la pregunta si la cognición ha sido formada para contribuir a la supervivencia, es decir, si esta cognición evolutiva, que es el aporte que va a hacer Fran de Waal, no es también a la forma de contribuir o de desarrollar este proceso de evolución. Bueno, ¿cuál es la fundamentación epistemológica de la etología? El que va a ser el punto de partida es el umbel. Ustedes recuerdan que en esta época en la que está compartiendo, digamos, siglo, por así decirlo, o época, Fran de Waal, empiezan a aparecer, por ejemplo, Kafka, ¿no? Que nos va a comenzar o va a empezar a plantear lo que es, en alguna manera, meterse en el umbel de la cucaracha, en este animal que a la especie humana por ahí le generaba o le gestaba tanta repulsión, y cómo eso va a empezar a abrir otro tipo de literatura y otro tipo de enfoque desde la cuestión de los animales, ¿sí? Bueno, acá aparece esto que va a plantea que Westphal nos invita a dar un paseo por diversos mundos con objeto de hacernos ver que cada organismo va a percibir el entorno como a su manera. Su primer ejemplo era la garrapata, que acuerda que veíamos que no tenía ojos, que iba trepando, que podía pasar hasta 18 años hasta que se alimentara, ¿sí? Entonces nos va mostrando también un poco que en el contexto de la época empieza a aparecer como otra mirada frente a los animales, incluso a estos úmbelos, a estos mundos circundantes que cada uno de ellos tiene y cómo pueden o no interactuar con el hombre. Fran de Waal asume este texto de Umbel como principio etológico fundamental. Él va a decir que hay, la etología de partir de esta distancia epistemológica. ¿Cuál es la distancia? Precisamente entender que no todos los Umbel son iguales y no todos, ¿sí?, tienen o no todos deben ser comparados con el hombre, ¿sí? Salvo, va a plantear él, aquellos que son filogenéticamente cercanos a nosotros. Voy a dejar de compartir un ratito porque quiero hacer esto. De Waal va a plantear como dos principios epistemológicos que después se va a transformar quizás en uno
como en un resumen. Por un lado, va a plantear la antroponegación, como la palabra lo dice, la negación de actitudes o de proyectar sobre el resto actitudes del hombre o de los humanos. Esa es la antroponegación. Es decir, no debemos constantemente poner en los distintos umbrales qué le falta. No tiene inteligencia, no sabe hablar, no puede comprender, ¿sí? Él dice que eso nos impide, y yo creo que tiene razón en eso, ver la riqueza de cada especie y comprender el lumbre de cada especie que vamos trabajando. Ese sería un criterio, la antroponegación. ¿Sí? Y el otro es digamos, este antropomorfismo crítico que va a terminar planteando que sí podemos aplicar el criterio antropomórfico a las especies que son cercanas al hombre. Por ejemplo, los bonobos, ¿sí? Entonces, mientras más lejanos es filogenéticamente, o sea, acuérdense que cuando hablo de filogenético es este árbol, podríamos decir así cuando hacemos el árbol de la familia en inglés, no sé qué ponemos, ¿no? Los abuelos o bueno, que vamos viendo, bueno, este árbol, ¿sí? Que sería lo filogenético, en cuestión de todas las especies. ¿Sí? Entonces, los que son cercanos al hombre, podemos atribuirles categorías antropomórficas. Los que son filogenéticamente lejanos a nuestra especie, hay que aplicar una antroponegación. No hay que compararlos nunca con el hombre o con los seres humanos o el Homo sapiens. Y él plantea esto precisamente para darnos cuenta de que existe otro criterio que se venía manejando hasta ahora, que era el canon de Morgan, en el cual se entendía lo siguiente, que si un animal cercano filogenética al hombre, por ejemplo, un bonobo, que es el caso de los primates que él trabaja, y lo que pasaba era que había dos bonobos que se tocaban los labios, no se decía que se besaban, se decía, bueno, se hacía como algo descriptivo. Y en realidad, él dice, se están besando, y tienen una significación similar a la que nosotros le damos en ese contexto. Me siguen hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, si van planteando, bueno, esto mismo que yo lo explico por defecto de profesión, que lo explico primero, es lo que vamos a entrar a abordar ahora propiamente en el Power, ¿sí? Es decir, mi defecto de profesión de docente me sale como tratar de clarificar, cosa que cuando adentremos en los textos propiamente, que son algunos párrafos o puntos en el autor, no sé si más fácil, pero capaz que usar más luz. Bien, entonces fíjense, ¿cómo se pueden comprobar por los textos citados de Brand? Asume claramente el concepto de Humboldt como un principio etológico fundamental. Etología de partir de esta distancia epistemológica, que, como se verá más adelante, solo puede ser atenuada en el caso de los seres vivientes, ¿se acuerdan que dije yo? Cercanía filogenética al Homo sapiens. Yo estoy haciendo, me parece que no lo proyecte, perdón. Estoy siguiendo el Power que no lo... Ahí estamos. Disculpa, estaba leyendo ahí. La tendencia hacia un antropomorfismo, es decir, la proclividad por describir el comportamiento animal en términos humanos y por ello dotados de intención, es, en principio, un error de procedimiento epistemológico que vicia el proyecto de la etología, que no nos va a ayudar a comprender todo lo que podemos comprender, porque sabemos que no vamos a poder comprender absolutamente, pero teniendo este criterio nos ayuda a poder avanzar más en el comportamiento de animales que no son cercanos a nosotros. En síntesis, de Wahl concibe un cierto uso del antropomorfismo como una herramienta heurística. Sin embargo, da un paso más al cuestionar un uso indiscriminado de la negación del antropomorfismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Fíjense, antropomorfismo, esto de poner formas humanas. Antroponegación es esto de negar, digamos, cualidades humanas a Humboldt o a los
especies lejanas, y finalmente plantea un antropomorfismo crítico, y esto ¿qué hace? Amplía, ¿sí?, buscando que podamos tener mejor conocimiento de los umbels de cada especie. Ahí lo explica. Deval justifica esta atenuación parcial del principio del Umbel mediante la postulación de un programa de investigación de la teología como estudio de la evolución cósmica, y entiende por esto el estudio de todas las formas de cognición humana y animal desde una perspectiva siempre evolutiva. Ustedes recuerdan que nosotros venimos trabajando un autor que era Fran Westphal, en donde no incorporaba la categoría evolutiva. Él la incorpora a la categoría evolutiva, pero marcando que, que esa categoría va a estar en función del Umbel. Para la evolución cognitiva, la disciplina etológica incluye la filogenia, y aquí se deja ver un cambio ya respecto a la propuesta westphaliana, que aquella prescinde de la evolución en razón de su formato mecanicista, ¿sí? Y Deval, con su teoría exclusiva, enriquecida mayormente, fundamentada en la paleontología, la genética y en las ciencias biológicas, que es lo que se llama la síntesis evolucionista o darwiniana, puede incluirla sin por ello disolver esta perspectiva de percepción o de cognición. Lo que Val sostiene es que el antropomorfismo aplicado a seres filogenéticamente lejanos al ser humano deben ser cuestionadas. O sea, no debemos poner cualidades antropomórficas a las especies filogenéticamente lejanas. En realidad, opina, se le aplica de una forma tan inapropiada que termina siendo un uso inadecuado del lenguaje. Como por ejemplo, se arma de esto de hormigas reinas, vieron que siempre hay como una clasificación a modo humano del resto de los umbels. Él dice, esta clasificación, que parece inocente y demás, termina no ayudándonos a comprenderlo porque precisamente están tan distantes de nosotros que antropomorfizarlos implica desconocer el umbel de ellos, ¿sí? La lejanía evolutiva convierte en inválida toda antropomorfización, es decir, que aplique categorías perceptivas elaboradas en el mundo humano. Este uso inapropiado del lenguaje se transforma cuando hay una familiaridad evolutiva con los Homo sapiens. Esto permite determinar conductas parecidas entre antrópodes y seres humanos, por lo que las analogías tienen base ontológica y no solamente lejanas comparación metafóricas. Bien, según Deval, hubo un tiempo en el que se consideraba que el comportamiento era producto del aprendizaje de los seres humanos y de la biología en los animales no humanos. Ahora bien, el comportamiento es un producto de ambas cosas en todas las especies. Por eso fue haciendo cada vez más inevitable añadir un tercer componente, que es el de la cognición. ¿Qué es la cognición? La cognición tiene que ver con la clase de información que un organismo, acuérdense que hablábamos en el umbel del medio, como de mundo circundante, esta cognición ¿qué hace? La información que el organismo, ¿sí?, va a procesar, va a aplicar, por ejemplo, el uso de herramientas, las mediaciones, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de cognición. Lo que tiene de especial la cognición es que coloca el aprendizaje en el lugar que le corresponde. Ya no hay estímulo, respuesta, como lo que veíamos nosotros el encuentro anterior, en contra de esta postura, precisamente en contra de ese mecanismo. Entonces dice, el aprendizaje no es más que una herramienta que permite a los animales también adquirir información. Lo que hace la cognición es ayudar al organismo a aprender las contingencias específicas que necesitan saber y entonces lo que nos posiciona a pensar que los distintos umbels en forma equiparable no han sido superiores ni inferiores, sino que ha sido cada uno producto de su evolutivo, digamos, particular. Esto que yo les decía, el encuentro anterior, cada uno ha evolucionado en función de sus especies.
Para entender cómo la evolución obra, se puede recurrir al árbol evolutivo filogenético, que es lo que yo le explicaba recién. A medida, esto es lo que hablábamos un poco cuando hizo la intervención de una pregunta, el último encuentro, de las homologías, que son rasgos cognitivos de adaptación, que de las distintas especies que, a pesar de que las tienen distancia filogenética, han creado herramientas parecidas para adaptarse, ¿no? Bueno, entonces la propuesta epistemológica que va a hacer Fran de Waal sobre el programa de investigación de la etología es que este debe incorporar el antropocentrismo crítico y una experiencia controlada de la psicología comparada. Fíjense que cuando hablamos de psicología comparada, por supuesto que es comparada en relación con la psicología humana, pero ya dentro de un marco evolutivo, en que ya no entendemos que tiene que parecerse a las personas, sino que lo que entendemos es que hay distintos grados de avances de cognición en función de la evolución de cada especie, ¿sí? La evolución cognitiva es una función, bueno, que dos escuelas toman la mejor, es esto que yo les explicaba recién, ¿no? La de la psicología comparada, que va a tomar este marco teórico y vamos a abandonar estas miradas más técnicas o mecanicistas. Bueno, yo ahora, no sé si lo puedo, no sabía si lo podía entrar de acá, no. Bueno, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un video que nos va a permitir conocer. Acuérdense que yo lo primero que dije es, esto ha cambiado. Nosotros vamos a ver un video muy viejo de Fran de Waal, en donde los bonobos están en jaulas y están experimentando. O sea, están usando herramientas, o sea, están usando su cognición, y vamos a ver que estos bonobos, bueno, es muy divertido la imagen, pero acuérdense que este video es viejo. O sea, no se experimenta más en etología de esta manera, no se pone más, pero bueno, sirven, porque bueno, ya están los videos, y de alguna manera nos ilustran también un poco de cuál es esta realidad. Experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with Capuchin. Bueno, es justo puse el que no tiene traducción, pero yo después nos vamos a dar cuenta. Monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. Más o menos, ella es la investigadora, o sea que en realidad no es la investigadora, es la que va a llevar adelante un experimento, ¿sí? Y le va a dar dos tipos de alimentación distinta a estos dos bonobos. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, it's a far better food. Then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape.
And see, each of the other one sees that. C gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Bueno, ¿qué pudieron ver? Hay un sentido de justicia claramente que tienen, ¿no? Entonces, por supuesto que no experimentamos más de esa manera. Por supuesto que no experimentamos más de esa manera y demás, pero a través de esto, Fran de Waal lo que intenta mostrarnos de múltiples formas es precisamente cómo estos bonobos que usan este tipo o esta cognición, acuérdense que vimos que la cognición tenía que ver cómo se relacionaban también dentro de su contexto, qué tipo de herramientas usaban, y que claramente ellos tienen, bueno, que es una de las tesis o hipótesis, tesis comprobadas de Fran de Waal, un grado de moralidad distinto, o sea, primero, o sea, no es que se juntaron a hacer leyes claramente, sino que hay un grado de moralidad. Él va a plantear dos cosas. Por un lado, va a plantear primero, para aceptar o para mirar este grado de moralidad, lo primero que va a mostrar es que los animales con rostros tienen empatía. Y su prueba empírica de la empatía va a ser el bostezo. Vieron que el bostezo es contagioso, ¿sí? Entonces, él dice que cuando uno bosteza, se contagia y empieza a tener la misma sensación de sueño o toda esa. ¿Por qué? Porque recuerda ese hecho y lo hace reflejo. Bueno, en los animales, sobre todo lo que le estudian los primates y en los animales con rostros, existe el contagio del bostezo. Por lo tanto, plantearían de que los animales tienen también empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, tener sensaciones que el otro ha experimentado y más. Y por ejemplo, con este caso que mostrábamos recién, también vemos que hay un grado de justicia que ellos también tienen. Es decir, frente a hacer lo mismo, bueno, hay un montón de videos, yo solo mostré uno, hay otro video que es muy simpático, que hay un bonobo que se ha alimentado ya, y hay otro bonobo que todavía no, pero para alcanzar la ración de comida necesita tirar de una soga, ¿no? Entonces lo llama el bonobo, bueno, antes de explicarlo lo podría haber pasado, lo llama el bonobo para que lo ayude, pero este bonobo no tiene hambre, o sea, no va a comer, o sea, lo hace en solidaridad para con el otro, ¿sí? Y cuando alcanza la comida, el bonobo se va, el otro lo trae porque quiere seguir comiendo y vuelven a tirar de la soga. O sea, también hay un grado o una correspondencia, podríamos decir, del primer caso, que es el video que vimos, como de justicia, es decir, frente a la misma actividad requiere la misma recompensa, y en este otro que yo les acabo de compartir, podríamos hablar de un lado de altruismo, es decir, o de solidaridad, diríamos nosotros, ¿no? De tratar de ayudar a otro a pesar de que uno no necesariamente tenga que tomar un beneficio, ¿sí? Entonces, estos autores, los que nos van acercando, planteando que es un pantallazo, que es mucho más amplio, Fran de Waal va a plantear que existen como estos grados de moralidad y que nosotros tenemos como si fuera una sociedad organizada, con leyes, con derechos y demás, y que hay en ellos otra forma de organización social que nosotros no entendemos, o no comprendemos, o no acabamos de comprender del todo, porque ellos también se organizan. Fran de Waal también va a plantear el tema de la religiosidad en los animales, porque él va a decir, no sé si él lo dice, pero yo lo termino de decir con él, de que los animales también tienen rituales de apareamiento, de nacimientos, de muerte. Entonces, esto manifiesta
que en los Humber, que cuando uno puede acercarse con otra mirada, ya no esto de son inferiores, sino que son distintos, también eso nos posibilita conocernos y poder gestionar o gestar otra mirada sobre ello. O sea, claramente estamos sobre un nuevo paradigma. Este curso, o sea, o este conversatorio versaba sobre esto de que si existía un derecho animal o no. Claramente que los animales no van a formar parte de una sociedad ni tampoco van a eh, legislar, porque eso es propio de la comunidad humana, ¿no? Ahora, lo que sí, cuando uno o nosotros, las personas, empezamos a tener estos conocimientos epistemológicos, éticos, etológicos y filosóficos de estos dos autores que veníamos trabajando, de estos distintos Humboldt, también nos damos cuenta que interactuamos con distintos mundos circundantes, que algunos tienen contactos con nosotros y otros no. Por ejemplo, podríamos pensar en los animales domésticos, ¿no? Que también hay que legislar precisamente esa parte, pero también nosotros tenemos un sinfín de animales que hacen a los distintos Humboldt que ni siquiera el hombre conoce, que son los, no sé, cuando veíamos los videos de los moluscos abajo, metros del mar, que no tienen como relación con el hombre, pero que sí claramente entran dentro de la época del antropoceno, que es nosotros invadiendo todos los Humboldt existentes de una u otra manera, ¿no? Entonces, esa interacción. Entonces, hay que empezar a plantear o empezar a mirar estas realidades desde este otro, o de esta otra mirada epistémica, que nos abre un sinfín de posibilidades y entre ellos nos empieza a plantear cómo podemos legislar este mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí un poco lo que buscábamos era ampliar esto, ¿no? Con nosotros, no sé si Pablo estás disponible. Lore, sí, sí. ¿Sí? Estoy. Bueno, acá entre nosotros, bueno, le voy a dejar que se presente él, más que presentarlo yo, pero tenemos a un... ¿Querés presentarte, Pablo? Bueno, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy fotógrafo de naturaleza, estudié recursos naturales, que sería en definitiva la carrera de guardaparque, en el Instituto Perito Moreno, en Capital Federal, y actualmente estoy trabajando en la Dirección Nacional de Protección Ambiental, precisamente en la Brigada de Control Ambiental, en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, y ahí como inspector de fauna, digamos. Así que todo lo que tiene que ver con fauna silvestre, ¿sí? No animales domésticos, sino que fauna silvestre, bueno, es competencia de mi área, digamos. Así que, bueno, nada, todo lo que tiene que ver con eso, con el derecho de los animales y demás, es lo que me toca trabajar hoy en día. ¿Querés comentarnos algo sobre la ley de fauna? Sí, bueno, nosotros a nivel nacional, y es con la que mayormente trabajamos nosotros, es la ley 22421, y que es Ley de Conservación y Protección de la Fauna Silvestre, ¿sí? Esta ley está desde el año 81, así que bueno, hay que entender que de cierta manera se empezó a regular todo a nivel nacional, ¿sí? En base a la fauna silvestre desde el año 81. En el año 82, Argentina acepta la ley 22344, que es la ley de CITES. A nivel internacional hay una ley que regula, ¿sí? La exportación e importación de productos, subproductos de la fauna silvestre y animales vivos también, ¿no? Entonces, bueno, nada, o sea, nada, no, mucho en realidad. Los animales para nuestro país y a nivel internacional están regulados, entonces, de cierta manera, se hace un aprovechamiento, ¿no? Por eso es ley de conservación y protección. Por ejemplo, nosotros en Argentina protegemos el yaguareté, pero después conservamos otras especies que se les hace un aprovechamiento del recurso porque se puede compartir o no, pero ante la ley, digamos, los animales es un recurso natural que pertenece a cada provincia,
¿sí? Entonces las provincias son las que dicen prácticamente o dictan todos los años qué es lo que se puede y no hacer con sus recursos. Esto hablando de los animales, ¿no? Por ejemplo, la provincia de La Pampa todos los años habilita temporada de cacería. Y ahí dicen qué animales se van a poder cazar o no y cuál es el cupo, ¿no? Todo eso igual obviamente regulado. Después nosotros como Fauna Nación lo que hacemos es ver una trazabilidad de que eso que la provincia lamentablemente habilita se respete de cierta manera, porque bueno, no tenemos competencia en lo que dicta la provincia, pero sí después tenemos que regular de que si la provincia habilitó, por ejemplo, exportar ciervo dama, axis o ciervo colorado, que después no exporten un ciervo de los pantanos, un venado de las pampas, que es una especie autóctona, ¿sí? Entonces, esas especies son las que se protegen y las otras son, de cierta manera, las que se conservan, ¿no? Así que, bueno, la ley, digamos, abarca mucho, es muy amplio, porque lo que es fauna silvestre, está desde aves hasta grandes mamíferos, bueno, es un abanico muy grande, es un país enorme también. Eh, y después, bueno, también la idiosincrasia de cada provincia, ¿no? Claro, un poquito eso, ¿no, Pablo? ¿Te parece si podés comentarnos? Porque eso también entra en conflicto, si podemos así decirlo muchas Claro, veces, digamos, con la convivencia entre animales y humanos, para ponerlo así sí, a grosso modo, claro. ¿no? Por ejemplo, a mí, por suerte, cosas que me tocó ver en terreno, o sea, nos toca viajar por todo el país, entonces me tocó ir a Formosa, y Formosa lo que hace es el aprovechamiento de la boa curiyú o anaconda amarilla, que, bueno, nada, o sea, la anaconda más grande que hay en Argentina, llega a medir más de 4 metros. Entonces hay que entender ahí que la cacería que habilita la provincia anualmente, o sea, es un número bastante grande, pero también está regulado, son entre 4.000 y 5.000 ejemplares. Entonces, lo interesante ahí es que los habilitados para cazar esta anaconda son los pobladores, o sea, las comunidades que están en el medio de los montes, en la zona del Bañado de la Estrella. eh, y realmente cuando vas al terreno y cuando estás ahí, te das cuenta que, o sea, que las comunidades originarias prácticamente no, o sea, no tienen nada, y ese es el recurso, ¿no? Entonces, a estas personas les entra algo de dinero cuando se habilita esta temporada de caza, y hacen una caza bastante a conciencia y regulada. Después nosotros una de las cosas que vemos también es que a cada poblador se le pague por el cuero y demás, ¿no? Que haya una trazabilidad en eso. Entonces, bueno, yo puedo decir acá desde pleno centro de Capital Federal, qué locura que se estén permitiendo la caza de anaconda amarilla, porque se puede usar para el turismo. A ver, el turismo existe, se aprovecha, pero bueno, las comunidades necesitan un recurso económico, porque en definitiva también eso aprovechan para comprarse alimento y demás, y si no trabajan en la deforestación, no hay muchos otros empleos para las comunidades ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy interesante. Lo mismo en algunas provincias, que algunas comunidades les permiten la cacería de patos, que esto está bueno para las comunidades, pero no así para cazadores furtivos, sin lugar a dudas. Entonces está bueno que se regule la cacería también, por ejemplo, en el delta, de carpincho para cazadores furtivos, pero el poblador isleño en la cuarta sección, que son 3 horas de lancha desde Tigre, pueda utilizar el recurso para alimentarse, porque en las islas, en esa zona, no hay ni siquiera corriente eléctrica. Estamos hablando prácticamente en el río Paranaguazú, o en el arroyo Correntoso, al límite con el río de la Plata. Entonces, bueno, lo interesante en estas cosas es comprender un poco el lugar, ¿no? Donde están sucediendo las cosas, y realmente las personas que lo aprovechen como un recurso a conciencia, y no para hacer un daño en la naturaleza, ¿no? También el espíritu un poco de la ley de fauna es ese, digamos.
Bueno, y Pablo, aparte, es fotógrafo de la naturaleza, que también tiene como, creo yo, gran misión a la hora de visibilizar a las distintas especies, ¿no? Yo voy a intentar pasar, si no te molesta, Pablo, algunas fotos. Sí, claro. Y espérame, que no, acuérdate que yo no soy tan... Sí, acá creo que puedo. Ahí estamos. Bueno, acá precisamente... Ahí está. Bueno, empecé al revés, me parece. Ah, está perfecto. Bueno, ahí podemos ver un ejemplar de mono carayá, que lo tenían en cautiverio, ahí nos ingresó una denuncia y nosotros lo que hacemos muchas veces son allanamientos. Esto fue en provincia de Buenos Aires, al límite ahí casi con La Pampa, Trenquelauquen. Fueron 2 allanamientos, uno en Trenquelauquen y otro en Carué. Y estos monos los pudimos rescatar, o sea, era tenencia ilegal porque no se puede tener, digamos, mono en cautiverio. Y fueron trasladados después a un centro de rescate que está en la provincia de Córdoba, que es el único, prácticamente se dedica pura y exclusivamente a esto. Así que bueno, fue esa situación, una denuncia que nos llegó por una tenencia en una quinta, que alquilaba habitaciones y demás, así que ahí fuimos con el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina a rescatar, digamos, este ejemplar que venía del Chaco, ¿no? Habita en Chaco, en Formosa, en Misiones, en Santiago del Estero, en Corrientes también. Así que Perdóname, tiene una Pablo, y distribución. ahí está claro lo que planteamos recién. O sea, este animal no puede ser quitado de su umbral para estar al servicio de, por ejemplo, las personas, ¿sí? Claro, Eso es lo importante también a la hora de reconocer también estos principios y demás. Estos animales, nosotros debemos garantizar que, entre comillas, sigan evolucionando o sigan viviendo en su medio circundante, en su mundo circundante, y que que nosotros no tengamos necesariamente que avasallar o ese concepto viejo de que los animales son para las personas, ¿no? Para el bien nuestro, claro. que nosotros tenemos que dominarnos. María tiene una pregunta, María Marta. Sí, una pregunta porque a mí también me parece que aparece como un conflicto por ahí Sí, con el tema de esto de las víboras estas amarillas, ¿no? Porque pensaba que una cosa es si es para alimentación, no, no tengo la menor Sí, idea, ¿eh? Pero ponerle que sirvieran claro, para alimentación, para vestimenta, para algo de estas claro, poblaciones que son así propiamente de ese espacio, que se están relacionando con otra especie, con su zumbel cada una, etcétera, ¿no? claro, Pero cuando entra el tema de que se les permite que lo utilicen para monetizar, ¿no? Vendiéndolas para tener dinero, para poder sobrevivir, digo, entra en conflicto algo que tiene que ver con nuestro propio sistema económico, capitalista, neoliberal, monetario, sí, sí, porque termina siendo usada para que nosotros, o para que esas comunidades puedan vivir en lugar de tener lo que naturalmente sería una interrelación entre especies, desde esta mirada que estamos teniendo hoy, ¿no? claro, Digo, bueno, una cosa es que, bueno, si la tienen que vender, es lo mismo que haber vendido un mono de estos para usarlo como, para usar los beneficios de utilizar un animal, ¿no? Y con eso sobrevivo, digo, justificamos en cierto modo algo que es un conflicto, no sé cómo se resuelve, sí, no, sí, no no, tengo idea. sí, yo creo bueno, que vamos yo creo que la primera, digo, empezar a resolverlo implica que veamos que es un conflicto. O sea, y que ellos también, digamos, como especies que conviven o no necesariamente se relacionan con nosotros, son distintos y que tienen su umbel y demás. Entonces, a mí me parece que yo, por ejemplo, pienso en el tema de la alimentación, pensemos puntualmente. Yo no soy vegana ni vegetariana, pero sí me doy cuenta que cada vez consumo menos carne, ¿sí? Y yo creo, no, esto es una creencia, pero que socialmente se consume menos carne y me parece que vamos camino hacia que esto, no nosotros, pero en un futuro, sea una realidad, o sea, que ya el consumo, por ejemplo, de animales no esté, o sea, me parece que hay una sociedad que va cambiando.
Entonces a mí me parece que venimos haciendo un montón de cosas, ¿sí? Inclusive empezar a plantearnos estos temas que no son la perfección, pero que sí nos acercan a empezar a entender que el otro, si en este caso con minúsculo podríamos decir, o en el sentido de que el otro distinto de nosotros, otros Humboldt también tienen que interactuar, ¿no? Y en esto, vuelvo a mi defecto de la teología, que nosotros, digo defecto en el sentido de que me voy para ese lado siempre, nosotros, por ejemplo, también pensar, fíjense que hay animales o hemos sido creados en un mundo con un montón de especies que ni siquiera conocieron a los humanos, o sea, ni siquiera. Entonces, también hay un mundo para ellos y hay un Dios que los crea más allá del hombre, o como plan salvífico para el hombre, ¿no? Sí, sí. Y un detalle, nada, súper interesante en esto, que a mí estando en terreno en las comunidades, o sea, en las comunidades aborígenes, me angustió muchísimo, porque creo que es ahí cuando uno a veces cambia a veces un poco de opinión o trata de ser flexible. Nosotros en todo procedimiento con la fauna silvestre tiene que tener una trazabilidad y tiene que haber un documento firmado, que son las actas. Entonces a mí me ha pasado estar en estas comunidades o ir recorriendo todas las comunidades de Formosa que tenían los cueros para que el comprador los pague, y ahí nosotros con la gente de la provincia chequeábamos que ese cazador, esa persona que lo estaba vendiendo, sea realmente el que estaba inscrito por la provincia y demás. Y chicos de 18 años hasta personas de 30, 35, no sabían, o sea, no podían escribir su nombre y su apellido, o sea, lo sabían, pero no podían escribir. Entonces, eso te cambia un poco la concepción del lugar, porque decís, bueno, ¿qué pasa con esta gente? No tiene ni siquiera educación, y que la persona pueda decir su nombre y su apellido, pero no sepa escribirlo, ya como que estamos hablando también de otra historia, o sea, el único Sí, recurso igual por ahí podría ser toda otra discusión y otro tema eso, ¿no? El Sí, aprendizaje de la lectoescritura, hasta dónde, sí, cuándo, sí, ¿no? pero bueno, Pero lo es como bueno, están las digo, comunidades, digamos. claro, digo, las leyes, yo iba a esto, observé el conflicto entre lo que estamos proponiendo y viviendo hoy y el tema de que a las leyes van regulando a medida que se va pudiendo, porque como decían, ¿no? Claro, Cortar de golpe y no se puede, porque tenemos todo un proceso cultural nuestro que ha avasallado por siglos, entonces, claro, sí, sí, y sí, miles de, ¿no? Milenios, Ujú. 2 milenios al menos. Entonces, bueno, pensar esto como que los progresos de las leyes que visibilizan y poco a poco, como pasa con nuestros propios derechos humanos, ¿no? Se van como haciendo un poco cada vez más, más cercanos a la interrelación que tenemos unos con otros, unas con otras. Ahí aprovecho que tenemos 2 minutitos, nada más, o que ya terminamos para mostrar otras fotos que ha hecho Pablo, que fíjense. ¿Querés contarnos qué animal es? Yo sé que es, pero... Todavía estoy viendo el carayá, el mono carayá. No, ya lo cambié. No sé si ahí la gente la está viendo, pero yo No. ¿No? Ah, bueno, a digo, ver, voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir y compartir esta, a ver. ¿Ahí? ahí estamos. Sí. Bueno, es una águila arpía, que es la más cazadora a nivel mundial, y es el único ejemplar que apareció, que tiene el registro en la provincia de Jujuy. La especie está limitada solamente a Misiones, pero bueno, apareció este registro. Yo tuve la posibilidad de hacer esta foto, de hacer otras fotos más en el Parque Nacional Calilegua. Bueno, otras personas también tuvieron la posibilidad, la suerte. Pero bueno, es una especie totalmente emblemática porque que esté presente en un lugar hace referencia a la salud del ambiente, ¿no? Más allá de que hay mucha deforestación y demás en la zona más baja de las yungas, pero bueno, esta es una zona de selva montana a 1600 metros de altura, que por suerte se conserva en buen estado, está en buen estado de conservación.
Así que es un emblema, digamos, de Argentina, ¿no? Poder tenerlo. ¿Es parte del Parque Nacional eso o no? Sí, es dentro del Parque Nacional Calilegua en Jujuy, en las Yungas. Digo, y solo así, y fíjense que nosotros usamos esa árbol, esa ave, muchas veces haciendo de este antropomorfismo, decimos, es una arpía, ¿no? Fíjense cómo Claro. hemos incorporado Es una cazadora, sí, caza pero monos. digo, cómo vamos introduciendo eso que decíamos recién, ¿no? Ujú. Bueno, un carpincho, pobre, si tiene conflictos este muchacho. sí, bueno, ahora en la zona acá de los barrios privados, ¿no? Sí. Pero bueno, es Y para los niños, el capibara. capibara, que es el nombre en portugués. Sí. Pero bueno, ya como que lo introdujeron acá en Argentina y suena lindo. Pero bueno, para nosotros debería ser más carpincho, pero sí capibara, que se aprovecha muchísimo en muchas provincias, ¿no? Pero bueno, nada, también para el turismo, por suerte, se está aprovechando cada vez más y bueno, estas fotos son hermosas poder lograrlas. Bien, y este es un roedor, ¿no? Es el roedor, claro, más Grande, grande del de mundo. Argentina. Bueno, acá es también área protegida, ¿sí? Pero esto, Abra de la Calle en Salta, sobre la Ruta 40, uno de los puntos, el punto más alto de Argentina de paso vehicular. Lore conoce Sí. justamente esa zona, y es una población de guanacos, bueno, La prácticamente a foto está 5.000 metros. tomada precisamente con un dron que implica menos, digamos así, invasión hacia los animales, ¿no? También. Claro, de hecho, el CONICET yo empecé a hacer trabajos para CONICET de relevamientos con dron, que bueno, obviamente tiene un montón de beneficios a comparación de los que se hacían antes. Tenemos mucho a pie, degradación del ambiente. También se hicieron estudios de a qué animal perjudica un dron y a qué animal no, ¿sí? En este caso de los camélidos, como son los guanacos, las vicuñas, no los perjudica, el ciervo de los pantanos tampoco. Después hay algunas especies que los puede molestar un poco el ruido, pero bueno, para los estudios de investigación es una herramienta súper importante y buena que impacta menos, ¿no? Y acá una población de vicuñas en el Hornocal, ¿sí? Que es el cerro de los 14 colores, en Jujuy. Así que es una foto también emblemática porque no es fácil tener el fondo del Hornocal justo con las vicuñas adelante, ¿no? Generalmente esa situación no se da, pero esa foto la logré en plena pandemia, que fui a hacer un trabajo para la provincia, audiovisual, y bueno, nada, estaba todo bastante tranquilo, no había cero turismo. De hecho, estaba yo con un amigo en ese lugar, habíamos llegado en auto a hacer fotos y bueno, estaban ellas disfrutando el paisaje cuando muchas veces está el turista disfrutándolo y ellos un poco relegadas a otra zona. Así es. Bueno, no sé si hay otra, no sé. Bueno, eso soy yo, no, con un poblador. Bueno, hermosa, no sé si, ahí estamos. Bueno, un poco era esto, ¿no? Poder como plantear una nueva corriente filosófica para pensar estos temas, epistemológica, histológica, plantear este problema entre la convivencia que estamos teniendo, animales humanos, un poco ver las perspectivas de derecho y cómo va esto también transformando nuestra forma de ser sociedad, ¿no? Porque también cultura, porque cuando uno piensa en la cultura también incluye a los animales, nuestra tierra, nuestro lenguaje, nuestras costumbres, y ellos también. No sé si alguien tiene alguna, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que vale la pena. Gracias, Pablo, por tu aporte y tu conocimiento y por mostrarnos esas fotos hermosas, que sé que tienes muchas más, pero bueno, solo hemos hecho así un recorrido. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no, bueno, vamos terminando el conversatorio y les agradecemos a todos la participación. Bueno, será hasta otro encuentro entonces. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias, saludos a todos. Gracias, Lorena. Chao, gracias, muy Vale. interesante. Muchísimas gracias. Adiós. Chao.